Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todos bien? Sí, gracias, Enrique. Muy Buenas noches, bien, profe. ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas, buenas. Mm, Bien, vamos a empezar con una breve llamada de atención más para que ustedes se vayan organizando y otras materias. Cuando ustedes presentan un trabajo en vivo de forma impresa, tienen que hacerlo con una carátula, ¿verdad? ¿Es así o no? Sí, Perfecto. En este caso, cuando es virtual, sí, les voy a compartir una carpetita. ¿Logran ver? Sí. Aquí hay diario de aprendizaje, Escobar Enrique, 25 de febrero. ¿Logran ver? Sí, positivo. Bien, perfecto. Desde ahora los trabajos, todos los trabajos, ya les he puesto en las evoluciones, pero todos los trabajos tienen que llevar eh, apellido, nombre y una forma de presentar, eh, es decir, de qué se trata su trabajo. En este caso es diario de aprendizaje, en otro será ensayo crítico o no sé, ¿sí? A ver, dame un segundo. Mm, no sé por qué esto está oculto para los estudiantes. Ok. Mm, Buenas, buenas. buenas. ¿Dónde lo habré puesto? Eh, de la cuarta semana, ¿sí? El diario de aprendizaje de la cuarta semana. Es importante identificar, les voy a mostrar ahorita, no sé por qué no se ve, pero lo voy a copiar. En la grabación lo van a ver, que me estoy haciendo un lío. Pero justamente porque me hago un lío, les pido, ejemplo, identificar apellidos, nombre y de qué trata el trabajo. Ya les di el primer ejemplo, ahora el segundo ejemplo. Escobar, barra baja, José, diario uno cuarta semana. No importa, pero tienen que identificar de qué, cuáles son sus nombres, cuál es su apellido, así su documento, porque yo los bajo el documento, no leo en línea, bajo el documento y no sé a quiénes son. Entonces, desde ahora, por favor, todos los diarios de aprendizaje y todos los trabajos tienen que estar identificados. Yo sé que ya han presentado esos, ya los voy a cualificar de esa forma. ¿Se comprendió hasta ahí? Sí, perfecto, perfecto. Listo. Dicho eso, nos metemos en lío. ¿Quién es 070387? ¿Quién es 070387? ¿Está queriendo unirse? No, está unido y está todo prendido. Ah, no. Es que estoy queriendo entrar desde mi compu, pero no, aún no soy yo. Mm, ok. Bueno, eh, por favor, hay personas que no les encuentro en la lista, no sé por qué. Así que mm, regularicen todos, por favor, sus
La lista. Ok, ya bla bla bla, mucho bla bla y vamos a lo que nos importa. Habíamos quedado que antes la literatura tenía más un modo de no es evangelizar, pero de justamente enseñar, de adoctrinar, tal vez es una palabra muy fea, pero viene al caso, o se considera fea, pero es normal, de una manera didáctica y todo eso, y no se conocía como ahora conocemos la literatura, que más decimos literatura, igual la mayoría creemos que es solo novelas y como han dicho, son otras cosas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, pero ahora vamos a pasarnos un poco más. ¿Y qué diablos pasó donde hubo un avance o fue una década después donde no hubo ningún avance filosófico ni conceptual, pero sí hubo un avance tecnológico tremendo que cambió a todos? Hablo de los 90. ¿Quién ya había nacido en los 90? ¿Nadie? Bueno, los ¿Cuál 90. era su pregunta, profe? ¿Quién había nacido en los 90? Nadie. Algunos. Entonces, los 90, bueno, hay uno. Enzo o Bruno. Aquí Alejandro también. Los 90, gran 90. Pim, 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 pim. O sea, sí, Max, adelante. No estoy seguro, no, no creo. Pero Elon Musk, digo, Elon, no, Mark Zuckerberg, o él nació en los 80. No, 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 no me acuerdo muy bien si. hablaba de ustedes. ¿Quién de ustedes nació en los 90? De ustedes. Ah, Para hablar, porque los que hemos vivido los 70 y los 80 sabemos que filosóficamente los 80 fue un retroceso y tecnológicamente fue el boom. Así el boom, todas las cosas militares y todas las gestiones empezaron a generarse y empezaron a crearse y a andar y ampliar el wifi, el celular, cosas que nosotros no queríamos, los teléfonos inalámbricos, que eran unas maletotas así, tú decías que cool andar, ser espía y andar con tu maleta inalámbrico y todas esas cosas que después dijo la CIA y la KGB y el MC, ya esto no sirve, que necesitamos plata, hay que vender a los ciudadanos de a pie y nos vendieron esas cosas y por eso hubo mayor avance. Entonces fue muy rápido esta revolución tecnológica. ¿Por qué hablo de eso? Porque eso influyó mucho en cómo se ve la concepción de la literatura desde los 90. Ahí nos chingamos. ¿Sí? Es decir, es lo que nosotros realmente ahí ya vemos que es la literatura como tal, posmoderna, llamémosle posmodernidad, ¿ya? ¿Cuándo más o menos para algunos empieza la posmodernidad? Cuando el 21 de septiembre, no es 21, el 11 de septiembre del 2021, ¿qué pasó? No es 2021, desde 2001. ¿Qué pasó? el accidente bueno, el incidente de las Torres Gemelas es lo que más se ubica a todo el mundo. Perfecto. Bueno, sí, y el 11 de septiembre fue cuando lo mataron al presidente chileno todavía. Pero ese es otro tema que vamos a tocar más adelante con Isabel Allende, con el presidente Allende, Salvador Allende. Ahí termina, no empieza, perdón, termina la posmodernidad en el 2001 en ese hecho porque necesitan como un recuerdo. ¿Y cuándo empieza la posmodernidad? Justamente en el nacimiento de los Simpsons, pero no porque nacen los Simpsons, sino internet rápido. ¿Cuándo nacen los Simpsons? Max, tú eres el capo en En Google. el año 1989, 88, si no me equivoco, no, 8, creo. 88. ¿Qué pasó ahí? Cae el muro de Berlín. La Guerra Fría concluye entre comillas. Digo entre comillas porque siguen mandándose películas, maldito comunista y todo eso, ¿no? Entonces, el miedo contra las guerras nucleares empieza a terminar, ¿sí?
ya hay una paz al de la gente a pie, de nosotros, de los comunes, tenemos cierta paz. Ahí empieza para muchos la posmodernidad, en la caída del muro de Berlín. Sí, cuando Berlín, Alemania es solo una y no antes te obligaban, tienen dos, Alemania Occidental y Alemania Oriental, y tú sabes, ay, Bonn era capital de y Berlín era capital de y tenías que aprender y esa era materia que te tenías que aplazar. Nadie pasó eso, ¿no? Estefanía, vas a tener que preguntar a tu papá de esas cosas. Porque a Bueno, todos, en realidad, mi padre sí estuvo en la caída de Berlín. O sea, me ha contado genial, todo, la caída del muro, todo. O sea, he vivido los 90 a genial, través de historias. genial, o sea, genial que haya estado en la caída del muro de Berlín. Espero que haya estado en conciertazo de Wolf, digo de Pink Floyd ahí. En 1900, sí, estuvo de la primera ruptura del muro. Genial, felicidades a tu papá. En 1990 entra Pink Floyd a tocar también en la Unión Soviética y, el grupo, y un grupo rockero, varios grupos de rock, donde tienen mayor. ¿Qué entonces qué empieza a ver la postmodernidad? Mayor acercamiento, mayor comunicación, mayor globalización, es decir, que todo empieza a llegar a todos lados, es decir, Coca-Cola llega hasta los rincones más, o sea, revísense sus ombligos si no tienen el sello de Coca-Cola, porque por ahí debe estar esa empresa. Empieza justamente, y eso cómo afecta a la pinche literatura, sorry por decir las pinches literaturas, entonces ya empieza a justamente a la fragmentación, la ironía y el escepticismo. Analicemos qué diablos es la fragmentación. Es decir, ya no hay grandes historias. Empieza, yo soy el ombligo del mundo y les interesa mi historia particular. ¿Y esto en qué desemboca ahorita? Miren lo que como, Instagram. Miren mi desayuno, Instagram. Miren cómo bailo, Instagram. Hey, yo que hago TikTok. Pero esas vainas desencadena justamente en eso. Y esa fragmentación, ese tipo de narrativa empieza a ponerse en cuestión. Y recuerden que ya en el 90 empezaba el internet, pero un internet que sonaba y si alguien alzaba el teléfono, se colgaba todo. Eso era en Bolivia, se cortaba todo. ¿Alguien me vio eso? Alguien de acá ya vivió eso de que levantaba así y dices, ¿por qué llama? Estaba usando internet, ¿no? Y tardaba harto en bajar una fotografía, una imagen, chatear era lo máximo, bla, bla, bla. Bueno, y no había tanta piratería de libros, eso era lo malo. No había héroes sin capa. Esta fragmentación, ¿sí? ¿Y qué ustedes entienden por fragmentación? De las grandes narrativas, o sea, ya no existe grandes historias. ¿Qué entienden ustedes? ¿Cuál era su pregunta, profe? ¿Qué entienden porque hay una fragmentación en las grandes narrativas? Se generan subgéneros, Ok, se crean muy bien, subgéneros. muy bien, ok. Eso me gusta, ¿qué más? Siento que tal vez a este punto se llegan a comercializar ya en exceso, la verdad ya no es lo mismo como antes, creo, ¿no? Puede que me equivoque igual. La forma Si de te pones a comercializar. pensar, sí, porque si te pones a pensar, puede que antes las historias por lo menos tenían un poco esa característica de querer educar o tratar de, este, como adoctrinar o idealizar cierta postura filosófica, política, eh, religiosa, etcétera, etcétera, cierta postura en general. Y ahora es como,
No, hagamos que un erizo azul, baile con sus amigos porque a la gente le gusta, diremos. Ok, muy bien. ¿Qué más? Gracias. Sí, Catherine. No sé, pensando y haciendo relación con lo que nos dijiste en la anterior clase, tal vez que, o sea, hay un fragmento gracias a la posmodernidad y eso hace que sean narradores más poco fiables o como decíamos, ¿no? ¿Qué es literatura o qué no es literatura? Eso me voy, ¿no? Porque si se globaliza la narración, cualquiera puede tener alcance de esto. Interesante, gracias, Catherine. ¿Alguien más? Las grandes narrativas. A ver, eh, las grandes narrativas, recuerden que estamos viniendo de los 90 y no hubo casi muy pocos libros, hay muchas grandes novelas, pero a nivel ensayo, filosofía y todo eso en los 80, o sea, en los 70 ya casi empezó a declinar y era más un repite, repite. Menos a nivel de historia, ¿sí? Pero tenemos obras fundamentales como George Orwell que escribe una novela que 40 años antes o 50 años antes, corroboren por favor si no me equivoco cuántas décadas antes es, que ya pasamos un 1984. O sea, los 90 no era como describe George Orwell. Que ahora todos tenemos la película Back to the Future, la de Volver al Futuro, que ya hemos pasado esa época y estamos en otra dinámica y no está pasando esas cosas como dice Alejandro, la decepción. Es vergüenza para nuestras vacas. Digo, vergüenza para todos, o sea, es imposible. ¿Cómo no estamos desarrollando esa capacidad? Entonces, las grandes narrativas, pongamos, para algunos, me gustó que haya leído lo de Tolstoy, no sé quién fue que habló de Tolstoy, pero Chekhov, Beckett, son grandes narrativas casi que llegaban. Tenemos a casi en la década, en el siglo de 20, tenemos a George Orwell, todas las de Asimov y todo eso, de que empiezan a generar cómo se tiene que contar historias y novelas que son muy distintas y atacan un poco al naturalismo, ¿no? Ofreciendo ciertas cosas que en su momento Asimov no era aceptado como un novelista al principio, que era mucho mejor como ensayista, como académico. Isaac Asimov casi escribió, y es más, creo que escribió más libros de teorías o ensayos y de trabajos que cuentos y narrativas llamémosle, cuentos y narrativas, ¿no? Iba a decir de literatura, pero vamos a poner todos en la misma canasta. Entonces, esa fragmentación, es decir, ya no voy a hablar de guerras, ya no voy a hablar de cosas épicas al ser humano. Me van a decir, pero un momento, Dostoyevsky a veces trata de, o sea, tratan de unas solas personas, Tolstoy también, o sea, pero sí, el contexto es enorme, es grande, hay pruebas y evidencias de que es una persona en un contexto de su habitación, como nosotros ahora y tenemos un problema que ya Kafka ya lo había propuesto, ¿no? De convertirse en un escarabajo y volverse, ya lo había propuesto, pero de ahí ya el existencialismo, Kafka no es existencialista, pero Camus y Sartre ya estaban terminando su visión, ¿no? Ya estaban siendo respondidos por otra misión que era la modernidad y luego la posmodernidad. Y ese es el guacho que estamos queriendo analizar. Es decir, terminaron los grandes contextos. Soy yo frente a una computadora. Soy yo como que hablo desde mí algunos problemas universales o buscan problemas universales en mi historia. Ejemplo, cuando voy a comprar pan, ¿sí?
voy a comprar pan y ningún auto se detiene y quiero cruzar. Esa es toda la historia. Soy capaz de hacer una novela de eso, soy capaz de escribir un cuento largo o una novel back, como llaman. Soy capaz de hacerlo eso y lo hago interesante o no lo hago interesante. Ahí está el planteamiento de esos trabajos, de cómo lo hacen. Y recuerden que en Latinoamérica los 80 estaban todos los países casi un 90% saliendo de dictaduras. En los 90 estábamos entrando en democracia y eso arma otro contexto que en un momento vamos a ver si terminamos o la próxima clase es contexto. Entonces esa fragmentación de las grandes ya nos empezamos a preocupar de otras cosas que eran muy personal, de cómo voy a conquistar a tal persona, cómo tal persona salió conmigo, ¿sí? Y eso se empezaron a hacer las narraciones, los cuentos. Eso en cuanto a fragmentación, ¿sí? Es decir, no hay historias, digamos, que pertenezcan a un género. Vamos de nuevo, les digo Harry Potter. ¿Qué géneros se encuentran ahí? ¿Es aventura? Sí. ¿Es fantasía? Sí. Eh, ¿Es, ¿Hay realismo? Hay idealismo. Tal vez hay realismo, ok. ¿Qué más? ¿Qué más se encuentra en Harry Potter? Digo Harry Potter porque es casi, aunque no hayan leído, tengan conciencia de eso. Entonces, hay esa fragmentación de que no existe un género propio de la novela. Es decir, esto es terror, ¿no? Hay fantasmas, pero no asustan. Esto es fantástico. Hay hombres lobos, pero no asustan. Entonces, este es gótico, es dark fantasy, no sé, es juvenil, pero hay muchos adultos que lo leen Harry Potter, ¿no? Entonces, ¿qué es literatura juvenil? Entonces, a eso me voy con la fragmentación también de las grandes narrativas. No es epopeya, no es épica, no es aventura, no es ciencia ficción. Y desde ese concepto empezamos a, lo siento, Edipo no es tragedia, no es solo tragedia, también es aventura, también es policial. Por eso les digo, cuando estamos con el contexto en la cabeza de nuestro tiempo, empezamos a darle géneros que no eran en esa época. Y empezamos a abrir nuevos géneros. Como hay un género que no lo leí mucho, que es el queer. ¿Conocen el género queer? Que es el género de literatura que tratan temas homosexuales, transexuales y todo eso. Pero eso ya el cómic lo trataba desde los 70 como cómic. Y si vamos a decir que literatura no es cómic, genial. Pero si para algunos literatura es cómic, ¿no? Porque tenga dibujito, no va a ser literatura, eso pertenece a los 70 y se empieza a degenerar el género en un sentido de que no va a ser solo queer, también es aventura, ciencia ficción y todo eso. No hay un solo género, a eso se llama. Y desde ese concepto de los 90 que nos fue atribuyendo que ya no podemos decir realmente esto qué es y buscarle como en Romeo y Julieta, es romántico, es político, es social, pero desde ya conocemos esos géneros en nuestra cabeza. Hasta podemos decir es policial. ¿Por qué? Porque hay asesinatos, sabemos quién es el asesino y va el investigador y todo por lo que acusan a Romeo Montesco, lo acusan de haber asesinado al primo de la Julieta Capuleto. Entonces, en ese aspecto, tenemos que empezar, sí, John. Una consulta. No entendí muy bien un poco esto de la fragmentación de las grandes historias, ¿no? Como que las grandes historias desaparecen. Entiendo la parte de los géneros, eso creo que está bastante claro, pero un poco la idea de que las grandes historias desaparecen, como que en la modernidad, ya que todo se conecta más, no se habla de historias épicas, de guerras y cosas gigantes, sino, no sé, de ir a comprar pan o de que mi novia me deja en visto. Y claro, eh, bueno, hay un nuevo realismo mágico, Isabel Allende y Laura Esquivero, la de agua como agua para chocolate, Laura,
Laura, qué feo soy ese tema, si saben de cumbia. Esquivel, Ay, lo tengo de ejemplo y se me va. Laura Esquivel. Como agua para chocolate, digamos, ambos hablan de política, lo que sucede a su familia. Bueno, Laura no, ¿ya? Eh, pero ambos podemos, ¿no? El gran relato de qué trata. De una cena familiar, de la familia, cómo se encuentra en la comida, sea la de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, estoy hablando específicamente, que es una dedicatoria a Salvador Allende, o sea la novela de Como agua para chocolate de Laura Esquivel, que tratan temas políticos de su país y no son grandes temas de que esto pasó con nombres y apellidos, esto es lo que sucedió, esto es lo que pasó. Como ejemplo tenemos se me fue el nombre, Víctor Hugo, eso, Víctor Hugo con Los Miserables, ¿sí? Tenemos las obras de Shakespeare, ¿no? Cuando hablan a los reyes, Eduardo III, Ricardo II, Napoleón IV, no mentira, Julio César y todo eso. Entonces, son grandes narraciones, entre comillas, grandes aventuras, porque no solo pasa en un lugar. Por eso muchos los investigación, las thrillers, como le llaman, thriller, no sé cómo se pronuncia, esas novelas suceden en muchos lugares y así se traduce que es lo épico. Digamos las novelas de Dan Brown que van a investigar y no son temas épicos que construyen a un héroe que tiene un destino trazado y eso se acabó. Se acabó después de Dostoyevsky, se acabó después de ¿cómo se llama? Tolstoy. ¿Sí? A eso se llama la fragmentación. Ya no hay un héroe trágico, sino soy un yo frente a un lugar, frente a una situación. Y si yo hago la lectura de todos los problemas del universo están en esa obra, ya es mi lectura y mi crítica. A eso se refiere con la fragmentación de las grandes narrativas. No sé si logré explicarte. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Preguntas? ¿Contradicciones? ¿Nada? ¿Chismes? ¿Nada? Bien, entonces volvamos a lo que pasa acá. Eh, existen, ya, lo que estoy diciendo son nombres adredes y eso lo van ustedes ver en el trabajo, en el resumen, eh, que no es lo cierren con estas palabras, pero hemos dicho que había una ironía también y también hay, y aquí es por culpa de los 80, Jack Derrida, bueno, finales de los 70, que es el constructivismo, no es el constructivismo, la deconstrucción, ¿no? Desde el punto de vista de la interpretación y empiezan a usar mucho la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es donde tú te paras, Rodolfo, ¿qué trauma te desperté con la hermenéutica? Es que hiciste, ay, otra vez la hermenéutica, no me fui con la hermenéutica. La hermenéutica es, digamos, es todo un proceso científico para que tú busques tu propio método de hacer una investigación sobre algo. Empiezas a hacer tu crítica sobre algo desde tu punto de vista, pero con argumentos teóricos y con otras lecturas o teorías parecidas a las tuyas para que tú generes una nueva. Ejemplo, lo queer. No es que no existía, pero digamos Patroclos y Aquiles es una historia de queer, es una historia de homosexualidad ahora. Pero en ese tiempo era de amigos, de cuates, en ese contexto. No sé si existía la palabra homosexualidad en esa época, pero era una historia natural en ese contexto. Ahora decimos, no, esto es una historia queer, es una historia gay o es una historia bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a meter. Podemos hacer la lectura, pero desde este contexto o desde ese otro contexto. He leído algunos que no entendieron mucho la historicidad y la diferencia con historia, pero ahorita vamos a volver a detallar. Pero menciono eso porque entiendan
que el contexto que nosotros estamos aprendiendo ahorita, esa fragmentación de los géneros literarios, esto pertenece a la aventura, o sea, ya no hay un fin, antes no se pensaba así, ¿sí? O sea, 2 siglos antes, 3 siglos antes, no existía la palabra novela, para que se den cuenta. Entonces ya no existía el cuento corto, lo fantástico, lo testimonial, lo documental, no existían esas palabras. Nosotros lo entendemos ahora. Y 3 siglos antes de eso no existía lo imaginativo. La palabra imaginativo, la imaginación, todo eso, todo era. Entonces, ¿cómo era? Era narraciones sagradas, era, era didáctico, si es que existe esa palabra, era más para educar y adoctrinar, y si existen esas palabras en esa época, como tal el concepto. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, ¿qué conceptos existían en esa época para justificar qué es tragedia? Que lo explica Aristóteles, y qué es comedia, que en eso se divide, y no hay más, y la epopeya. Pero de pronto nosotros saltamos un montón de géneros, y gracias a la radio y al cine aparecieron, y al teatro también, aparecieron 500.000 géneros. Ahora que muchas obras se posesionan y podemos hacer esa lectura desde acá. Y ahí entra la hermenéutica, porque es nuestra libertad de decidir que yo voy a hacer, como les dije, policial, voy a ver desde un contenido policial, voy a usar la teoría de la novela negra, ¿no? Que hay muchos teóricos, y voy a hacer un análisis crítico a Edipo de Sófocles, a esa tragedia que es teatro todavía de Yapa, o sea, es otro sistema que no es narrativa, entonces no hay una teoría de teatro negro, de teatro, o sea, sí hay teatro negro, pero no es el policial. Entonces voy a hacer una adaptación de eso. A eso se refiere la hermenéutica, esa libertad de poder unir varias fragmentaciones, varias teorías, que no te hagas un bollo, justifiques bien, y ahí está tu análisis crítico. ¿Sí? Eh, no sé quién más, creo que le gustaba a Ricardo, creo que era, que hay una de los relatos zombies, el 2010 ganó un español con crítica, un premio muy importante español que se me fue el nombre, y por ahí botado está el libro, Filosofía Zombie. Es un ensayo de cómo están adoctrinados la gente, y los nuevos zombies somos nosotros, que estamos en nuestro celular a cada rato. Desde ahí se propone, y de ahí sale la figura de los memes de los zombies así, caminando, que te chupa el cerebro, el celular y todo eso. Desde ese ensayo filosófico que aparece, se llama Filosofía Zombie, y Federico no sé quién lo escribió. Lo digo esto porque agarra un género, ¿no?, que aparece más en el cine, para estudiar algo sociopolítico, y utilizando herramientas de la literatura. Entonces, hasta eso es la globalización, porque todo se mete en una misma canasta. Imagínense que en 2050 tengan que estudiarnos a nosotros, y van a decir, estos ridículos, ¿qué eran? Porque tantas cosas tenían, hasta dónde no acabar. Volvamos a lo simple, ¿no? Porque esto está así de re largo, nuestro trabajo, así de nuestra teoría y todo eso. A eso vamos con la fragmentación, y a eso vamos con también lo extraño, la desconfianza, la hermenéutica, o sea, a la objetividad. Ya no existe la objetividad, como el miedo de que pusieron, si no existe la verdad, lo que les hizo pensar no sé quién, pero me gustó leerlos a muchos, y a algunas personas quería hacerles alguna pregunta, pero despuesito, cuando terminemos la clase. Hasta ahí, ¿preguntas? ¿No? Ok, sigamos entonces. A ver. En la teoría queer, ¿sí? Más o menos en 1960, cuando hay una revolución total,
en la década, ¿no? Finales de los 60, principios de los 70, muchas cosas cambiaron en un sentido de revolución, ¿ya? Porque había un sistema opresor. El feminismo cambió desde finales de los 60, principios de los 70, el concepto de luchar por un lugar social, político y cultural a un lugar de este es mi cuerpo, yo decido lo que hago. En esa década empezó a cambiar todo eso, ¿sí? Entonces, toda esa como historia del feminismo, no sé a qué ola pertenece o a qué tipo de feminismo, porque eso soy un ignaro, ¿sí? Pero esto tiene que ver mucho, mucho con lo que va a suceder en lo queer, porque había mucha represión, ¿sí? Recuerden que ser gay, ser homosexual en los 70, 80, casi 90 era una enfermedad. Recuerden eso, que se le consideraba como una enfermedad. ¿Qué empieza a ver en los 90? Una transformación de pensamiento. No voy a tocar esos temas de que si es o no es pagado por un sistema, bla, bla, bla. Que justamente hace ver que no es una enfermedad y es una decisión. Después de los 90, los 2000 aparece la percepción. Seguimos con la desconfianza en la objetividad. Es decir, no hay un género, soy varios géneros. Lo mismo pasa en lo queer, en la literatura. Si se dan cuenta, casi todo va de la mano. O sea, yo sé que hay eh, ser travesti, transexual, uno y dos, ahí pasó. O sea, uno. Pero de pronto hay ser transexual, no sé qué, travesti, no sé qué, hay ser gay, con una lista larga y tú dices, ¿what? ¿Qué pasó? Entonces, lo mismo sucede en la teoría queer de la literatura. Hay obras literarias escritas para ciertas personas y cierto público y hay obras escritas para todo eso y que hay grandes obras literarias que tienen temáticas homosexual, pero en ese momento no se le estaba viendo así, ¿sí? Entonces, en ese aspecto es como decir Lewis Carroll por el autor, eh, que eso hago, creo que eras tú, Andrés, si vamos a criticar al autor y no la obra, eh, lo que Lewis Carroll era un pedófilo. Entonces Alicia Liddell, las historias que contaba Alicia Liddell a las hermanas Liddell, era solo un acto para cometer sus atrocidades y sus fotografías. No sé si habrán visto esas fotografías, que hay toda una colección de libros de Alicia en el País de las Maravillas, con todo un librazo así de las fotografías que él sacaba a las niñas. Lo peor es que se vende eso, ¿sí? Algunos comprarán por curioso, otros porque son pedófilos o qué sé yo. Pero recuerden esto de que empieza a ver, podemos empezar a considerar que Alicia en el País de las Maravillas es literatura pedófila. En esa cara de Ricardo no lo encuentro. ¿En qué sentido? Entonces, claro, si vamos a criticar al autor y todo eso y vamos a empezar esa fragmentación y vamos a decir, momento, entonces varias obras literarias son eh, pedófilas y ahí entramos en peligro de la posmodernidad, los nuevos conceptos. Si ya están aceptando la teoría queer, que ya es teoría, es decir, que como teoría ya tiene su método y su metodología de investigación, que fueron escritos, son ensayos, eso pertenece a la literatura porque fueron aprobados por la academia, fueron publicados y tiene un círculo, un público que lo consume y lo aprueba, pero es decir, eso es como Paulo Coelho, no es lo mismo, para muchos es literatura y para otros no, y empezamos con la misma pregunta, pero si ya es un concepto de la literatura de queer, llamemos queer porque otros van a decir, no, eso se llama literatura gay, de segundo estado, gay, de latino, transexual, pobre, con economía de... Tú dices, no, es solo gay. No confundas, porque hay gay y hay gay, latino, bla, bla, bla. O sea, igual hay literatura, ¿sí? Y vamos a ver
esos pormenores de la desconfianza, de la objetividad, y por eso aparecen esto. Tenemos que tomarlos en serio, decisión de cada uno, pero tenemos que saber que están, porque también viene otro peor, o lo mismo, ¿sí? Los estudios postcoloniales. Chan, charan, chan. Cuando empezaron del 12 de octubre, que ya no es el día de la raza, es más, era feriado, perdimos un feriado por llorones, caray. El 12 de octubre era así, perferiadísimo. Y pues, ya no es el día de la raza. Pero era un feriado, ¿qué te importa? Si no, tú dices, sí, la raza, yeah. Es como igual que tú no eres masista, pero el 22 de enero, vamos, otro feriado, vamos por los feriados. Es así, o sea, no perdamos los feriados. Entonces, el postcolonialismo es que hay varias culturas. Empezamos con la fragmentación cultural. Ya no soy yo, ya no soy el blanco, el negro, el amarillo. Así llegamos, ¿no? En razas. Eran 5 razas que me acuerdo. La raza blanca, negra, china, asiática, indoeuropeo y africana. Aunque era negro la africana, bueno, ya ni me acuerdo. Había 5 razas, éramos caniche, rottweiler, no sé, ese tipo de, ese era lo que nos enseñaban en clases para que vean cómo prestaba atención. Soy como Rodolfo así mirando, sí, había otras razas. Entonces, volviendo al tema de lo cultural, es que empieza a haber identificación propia. Ya no hay, y eso es lo bueno de las grandes narrativas. Volvamos a Isabel Allende, hablo de mi pueblo, hablo de lo que yo conozco, volvamos de, todos hablaban de eso, pero voy a hacer la gran diferencia, creo que fue Enzo, ¿quién habló de la casa tomada y la literatura argentina? La del golpe de estado de Argentina en su diario, Yo Ricardo, fui, sí, perfecto. el cuento de La Cortázar. casa, sí, la casa tomada. Digamos, ese ejemplo que pones es muy bueno. Es una respuesta también al realismo mágico que sucedía y habla sobre política, es decir, no es nada nuevo lo que hace Isabel Allende, que hablamos desde nosotros mismos y lo que pasa en problemáticas sociales grandes de nuestra familia, ¿sí? Eh, pero digamos, ¿han leído la casa? Ay, la de Isabel Allende se me fue la novela. La casa de los espíritus, ¿no? Cuenta la historia de todos los Allendes. Ahí está Salvador Allende, que les dije que iba a mencionarlos, pero muy pronto lo mencioné. Que un 11 de septiembre del 78, cuando entró Pinochet, si pueden googlear por favor, 11 de septiembre del 77, 82 me van a decir, 81. ¿No? ¿Encontraron cuándo entró? Me fui por un segundo que tenemos que buscar. A Pinochet. Yo siempre siento buscar dictadores. Soy el peor docente que hay en el mundo. ¿Cuándo ingresó Pinochet? 11 de septiembre del 73. 73. Guay, me equivoqué por 4 años. Gracias, Bruno. Bien. Isabel Allende escribe una novela de Casa de los Espíritus de qué pasó antes y cómo se formaba esa familia y empieza a hablar del chilenismo o del Chicago Boys, porque ya, si bien este desgraciadito de Pinochet dijo, en Chile no hay dictadura, sino dicta blanda, y desaparecidos en los estadios, y, y es cierto, ayudó a la economía chilena, por eso es fuerte la economía chilena, muy fuerte con los Chicago Boys, y se mantiene fuerte, sólido, pero fue en nombre de la dictadura. Es como Mengele de medicina, que todos le agradecen los médicos porque hizo grandes experimentos, pero al costo de varias vidas. Entonces, eso reflexiona Isabel Allende en la Casa de los Espíritus. Habla sobre su familiar ¿No es Salvador Galeno? Allende. Galeano. Galeno creo que es. Por eso se le dice galenos a los médicos. No, no, No. Mengele. De los nazis busca... es más, en los X-Men lo menciona.
Es algo así. Pero creo que es Mengele. Ya me has hecho dudar. Voy a buscar por nada más. Es Joseph Eh, Mengele. Mengele. Sí, Joseph Mengele. Muy amable, gracias. Entonces, eh, Isabel Allende no es hija de Salvador Allende, por si acaso es pariente lejana, pero lo utiliza su familia y todo eso para crear un libro que a su vez hable de sus encuentros, de sus cenas, de sus relaciones familiares y cada personaje que ella menciona y habla con Salvador Allende es una idea política en un personaje, ¿sí? Y empieza a mezclar épocas. Entonces ella habla con Salvador Allende en los 80, habla con alguien que ya murió, gracias a Bruno, en el 73, ¿sí? Eh, entonces, todo esto que se da, ese realismo nuevo mágico, empieza a generarse historias donde cada uno cuenta sus propias tragedias, miserias familiares, ¿sí? Y aquí va a venir, o sea, previamente estaba Bukowski, pero es de los 80, que es el realismo duro, ¿no? No sé cómo será en inglés, que les hablé de un cubano que también hablaba de cosas muy turbias y nosotros podemos comparar con Sainz y con Víctor Hugo Vizcarra, sus obras bolivianas como son duras, son más crónicas de lo que les pasaba, de lo que sucedía y todo eso. Y tenemos, digamos, de Víctor Hugo Vizcarra y también de Sainz, el conocimiento de que existen los cementerios de elefantes, ¿no? Que mágicamente como un mito es una genialidad. O sea, es fabuloso como un mito urbano, pero es terrible, ¿no? Que te encierres y mueres ahí tomando así, con una, que te den solo alcohol, alcohol, alcohol para morir por culpa de las mujeres, no mentira. Pero sería interesante que una mujer escriba sobre, pero no es boliviana, que es la que escribió para muchos la mejor novela escrita después del 2010, que se llama Catre de Acero. Ahorita les voy a mostrar, no me acuerdo bien el nombre, pero les voy a mostrar en un momento cuál es la mejor novela para muchos autores de estos últimos 10 años. La mejor novela boliviana, que es una juntucha de cuentos, relatos cortos. Eh, entonces, tanto Isabel Allende y Laura Esquivel empieza a contar, es como si nosotros contáramos nuestras recetas de comida y para qué sirve en cada mes, cuándo se sirve y qué plato se sirve y qué relación política, social y económica tenemos. Eso hace Laura Esquivel con su novela Como agua para chocolates, ¿sí? Y ahí pone también cómo es tratado, como es tan noventera esa novela, empezó a ser muy tratado desde el punto de vista de que era feminista, el punto desde cómo había mucha opresión en la novela porque sucede en los 70 y cómo se veía a las mujeres. O sea, el relato sucede en los 70, no es que fue escrito en los 70. ¿Sí? Entonces, creo que no fue escrito en los 70, sino yo estoy con 89, bueno, ni en los 90. Eh, pero hay estas identidades híbridas, es que no existen culturas puras, ya no existe la raza pura, ya no existe la literatura pura, ya no hay nada puro, ¿sí? Somos mezcla. Empezó eso, y eso es lo que da el postcolonialismo, esa lectura. Somos las películas que vemos, los libros que leemos, la música que escuchamos, no importa si escuchamos desde Beethoven hasta reggaetón, o leemos desde panfletos de políticos, o sea, qué sé yo, hasta grandes obras, somos lo que hemos leído y todo eso es lo que nos va a influir. Y esos tipos de mediaciones de contexto nos van afectando nuestra percepción. Eso es lo que empieza a suceder con la literatura, con el concepto de literatura a partir de los 90.
cambia totalmente el contexto. Y creemos que siempre pensaban así. Y no es así. En los 70 no había ese pensamiento tan híbrido. Se obligaban a ser más... tú perteneces a este género, tú perteneces a este género. Tanto que algunos se aburrieron y dijeron, no, a mí no me catalogues, ¿no? No me etiquetes. Y empezó con el dadaísmo y todo eso, que es casi en los 40, si no me equivoco, esos movimientos culturales que afrontan algo. Recuerden, veníamos de una posguerra Segunda Mundial, miedo a las guerras, a la invasión, al totalitarismo ideológico, ¿sí? Y cerramos con el rompimiento del símbolo de ese totalitarismo que es la caída del muro de Berlín. Recuerden entonces que ese es nuestro contexto. Venimos con ese miedo, pregúntenle a sus padres, a sus abuelos cómo eran ese miedo de estar, que te lance una bomba atómica, que Rusia y Estados Unidos se ganen. No sé si han visto películas de los 80 de los musculosos esos, de Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, ¿sí? Hasta en Duro de Matar, que no están, son alemanes, y Alemania oriental o occidental, o sea, son los alemanes malos, no los buenos, los que prohíben el muro. Entonces son comunistas versus capitalismo, o sea, la misma guerra que hoy sigue, derecha versus izquierda, o sea, la misma chingadera. En Indiana Jones también, exactamente. Entonces es esa misma lectura que tenemos. Toda la literatura, todas las obras trabajaban sobre ese tema. Es como ahora, ¿por qué se está trabajando sobre los superhéroes? No hay más temas de contar. No quieren porque hay flojera de leer libros, les gusta el cómic. Se hizo la adaptación de Nosferatu, que está basado en Drácula, ¿no? Se hizo una última ¿qué se llama este del barco? Que es solo un momento de Drácula que viaja en esa nave, que son 3 4 páginas más. Es una cartita que llega el barco a donde está Mia Harper, y el conde llega en el barco y destruye a todo. De eso hicieron el relato. ¿De dónde salieron entonces? A ver, es esa, ese trabajo de especificar. Hay muchas inspiraciones de voy a tomar el texto de tantos y voy a adaptar. ¿Sí? Tenemos grandes trabajos de eso, se hizo de la trilogía. A ver quién me puede ayudar, que lo mencionaron acá y se me fue el nombre, que es un viajero en un barco y 3 autores lo han escrito en diferentes épocas. Va a ser buena pregunta para examen. Busquen 3 autores de terror escribieron sobre ese personaje. Se le considera una trilogía escrita por 3 autores diferentes, y yo creo que a 2 de ellos todo el mundo habrá escuchado. Busquen, busquen, busquen. Pregunten, pregunten. No es Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe y si no estoy mal, Julio Verne le dedicó una secuela espiritual a ese libro, por al revés. A ver, investiga más, ya Te lo voy tienes a ahí. buscar. Eso, que lo mencionó, creo que fue Andrés el que mencionó esa novela. ¿O fuiste tú, Alejandro? No me Efectivamente, acuerdo. efectivamente, efectivamente. ¿Tú fuiste? Sí, el relato de Arthur Gordon Pym, pero yo no sabía que era una trilogía espiritual. Ujú. ¿Cuáles son las 3 obras donde él participa? Este ejercicio sucede mucho en los 80, de sacar un personaje. Hay muchas obras que están inspiradas en La Maga. Hay muchas obras que están inspiradas en Susana de Pedro Páramo. Hay muchas obras que están inspiradas en Sancho Panza, ¿no? Muchos personajes, sean cortos o largos, ah, y hay muchos temas que están inspirados en los salmos, en la Biblia. O sea, es una re guía. Lean los salmos.
ahí ustedes van a entender de guay, cuántas obras han escrito resumiendo esta palabra, o sea, resumiendo estas oraciones o este párrafo, esta historia tiene tal, ahí van a encontrar novelas fantásticas. Harry Potter lo encuentran en los Salmos, por si acaso, búsquenlo. Tarea para la casa, pregunta de examen. Ya no hay exámenes, así que se salvaron. ¿Qué salmo es Harry Potter? A ver si saben de literatura. Entonces, En los Vedas aparece la maga, por si acaso, en el mantra 33, creo, si no me equivoco, o algo así. sí, sí. Genial. ¿Ya encontraron de Gordon Pine? Paine? Pine. Sí, Enrique, es la narración de de Arthur Gordon Pym de 1838 de Edgar Allan Poe y la secuela por Julio Verne es La Esfinge de los Hielos, publicada en 1897. ¿Y la Y no se tercera? la considera una secuela directa, pero la tercera sería En las montañas de la locura de Lovecraft. Ujú. ¿Qué han dicho? Agarran un mismo personaje y eso sí ha sucedido y sigue sucediendo hasta ahora. Y recordemos que hay el realismo, el poderoso realismo mágico que ahora lo consideran. Voy a poner el personaje de Max y Bruno en un juego electrónico y esa va a ser mi historia que voy a contar en mi novela. ¿Qué va a ser? Sí, Andrés, dime. Mucha de cómo no hemos mencionado a Don Juan, la historia Don Juan clásica de Don Tenorio. Juan, después Don Juan ¿Quién, Tenorio y después otro ¿Quién Don no ha Juan. hecho? Claro, ¿quién no ha hecho esa de Don Giovanni? Sí, 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 Que sí, 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 hasta también. ¿Cómo no? ópera, pasa de cine, pasa de ópera, pasa de teatro y pasa a la literatura y pasa hasta los cuentos. Don Juan, Sí, pues Juan que, o Zorrilla sea, es teatro, ¿no? El de Juan sí, Zorrilla, la versión de Don Juan es teatro, si no me sí, equivoco. sí, 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 es de eso y hay otra, hay otra también medio famoso que es de Don Juan que está, y también tenemos a Don Giovanni que se considera teatro pero es ópera. Y tenemos el infierno, cuando Don Juan va al infierno, tiene que salvar la vida, tiene que salvarse. Entonces, sí, tenemos varios personajes, gracias por el aporte. Bien, entonces, ¿han visto las cosas locas que se hacen de la literatura? Y aquí vamos a empezar con algo contestatario, ¿sí? Algo fuerte, que es justamente la digital, el post-internet y la ecocrítica y ambiental. Porque lo digital ya no se cuenta la historia en esto. Te voy a transformar, es más, hay libros que tú tienes que escanear y te vas a otra historia y si no tienes celular no sabes. Hay libros que te dicen, esta es la música que tienes que escuchar o entras, haces escáner o te cuenta con diapositivas y esa parte. No sé si conocieron, les más fácil de ubicar Matrix en película. ¿Vieron Matrix? ¿Sí? Bien. Para entender toda la historia de Matrix tienes que ver uno, 2, 3, la trilogía, los 9 cortos fantásticos, leer los 2 libros de Berkeley y un libro más sobre la Matrix para entender toda la historia. O sea, son varios para entender qué es la Matrix. Es como el relato mítico, ¿no? Entonces cada uno es solo la tragedia de Neo y la tragedia de cada uno como epopeya, como héroe trágico de los cortos que dan. Entonces, ese es el aspecto que empieza a ver de la difusión digital. La literatura ya no es leer. Ya estamos publicando en blogs, pero en mi blog, tag, haz clic en este video y es un tipo, una chica corriendo y pensando mientras atrás están un perro comiendo un plato y tú dices, ¿qué tiene que ver eso en lo que está relatando? Pero es parte de su relato. Eso se vuelve, entonces ya la literatura digital ya no es un sentido, hay una fragmentación o diferentes sentidos, ya es visual, ya es audiovisual, es hasta de olor, de especies,
te recomiendo, entonces esta obra se recomienda que tomes este café, que hagas tal temperatura, te va a llevar por tal cosa, bla, bla, bla. Y te cuentan historias, narraciones, ficciones o cosas no ficcionales, ¿sí? ¿Será eso literatura? Ya no lees, ¿no? Es como decía, ¿acaso, no sé si aquí fueron, que acaso lo que yo escribo en mi WhatsApp va a ser literatura? Pero hay textos que han puesto en los blogs así, tachando, y es contenido de la historia. Es como decir, tal Juanito el mago, o eh, el cocodrilo que cabalga suelto, escribió a la princesa y hada que nunca suelta el bidet lo siguiente. Y ¡pac! Aparece todo su chat y apretes clic y suena guapo, poderoso, tan. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el relato? En- Hay mucha más fragmentación con lo digital. O sea, ya no es literatura. No, sí, sigue siendo literatura. No, no, sí, no, ay, chinga tu madre. Entonces empiezan las grandes peleas. ¿Qué es eso? ¿Va a ser literatura o no? Ustedes van a decidir eso. Si es, pero eso es lo que sucede lo, eh, con lo digital que se llama hipertexto y narrativa no lineal. Que supuestamente es que no necesitas, y ahí van a decir, ok, pero Rayuela ya lo hizo, hicieron también Boisek, una obra de teatro también lo hizo y todo eso, de que no necesariamente se escribe en secuencia, ¿sí? Pero más allá es la organización de los diferentes sitios donde está la información. Eso es lo importante y lo que cambia a la literatura, digamos, de menciono Rayuela y Boisek, que tú decides cómo leer y qué poner. Boisek es una obra de teatro y Rayuela es una novela, juntucha de cuentos, narrativa, no es novela creo, pero que pone, ¿ves? Ni ya sé cómo catalogar Rayuela, que tú decides cuál es el orden que vas a empezar a comprender. Sí, Boisek es como 100, 200 años antes que Rayuela y después eso es solo, y después aparece Rayuela y otras cosas, pero ese es solo texto. Ahora imagínense esa misma macana, esa misma forma de trabajar, pero con diversos medios. Ok, ¿quieres saber tal historia? No, y entonces, eso ya se hacía antes y escucharon tal música. ¿Y cuál es esa música para papá? Es como esos libros que te hablan de otros libros y tú nunca has leído esos libros ni sabes de qué se trata. Así hace un tratado filosófico y tú dices, ¿y este libro? O los que estudiaron cine, ¿y esta película? ¿Cuándo? ¿Dónde voy a verla? ¿De qué están hablando, no? Hay un tipo que se llama... bueno, no importa. Félix Guattari y Deleuze, que menciona películas que nadie ha visto y explica las teorías cinematográficas más hermosas con películas que nadie ha visto. Creo que se inventa las películas, porque uno anda buscando y no aparecen esas películas. Y hay literatos... Sí, dime Max. ¿Cómo dijiste que era la trama de película o libro dijiste que era? ¿De quién? De lo que estabas mencionando. No, no, no. ¿De Boyce de Rayuela o de qué? No sé si era una película o un libro de alguien que estaba hablando de como películas, Ah, de ya, no, otras no, no. películas. Sí, sí. No, pero eso te menciono porque hay obras literarias que te hablan de tal película, se conocieron bien tal película, digamos, eh, Son de Mar, es una novela española, y hablan de Ana y el Rey. A cada rato hacen comparación porque la película Ana y el Rey de los 40 fue grabado en esa parte donde cuentan la historia de Son de Mar, ganó un premio español. Entonces, si tú no has visto la película, no saben quiénes son estos actores, te pierdes el contexto, ¿sí? Te pierdes harto el contexto. Es como la de, ay, ¿quién se casó con su tía? ¿Quién se casó con su prima dejando a su tía, que es peruano? Famoso, muy famoso, que estudió en el colegio Sucre, que se peleó con el venezolano este de 100 años de soledad.
¿Qué se llama pues? El peruano este. El de los chivos. El de las visitadoras. De los... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de este peruano conocidísimo. ¿Lo ubicaron? De la ciudad de los perros. Vargas Llosa. Gracias. Vargas Llosa, en su novela Egon de... Ay, no me acuerdo qué novela es. Hablan cada rato de un niño que quiere conquistar a una señora y empieza a estudiar y estudia pintura a lo Egon Schuele, no sé cómo se pronuncia, Schuele. Si tú no sabes quién es, ves, yo no sé. ¿Quién es ese pintor? ¿Qué es lo que sucede? Chinga su madre, o sea, necesitas más contexto histórico. Ahora imaginen eso en digital y no te ayudan, ¿no? Te hablan de cierto video y tú ya no hay ese video en YouTube o te busca esta narrativa y esa página la bajaron porque hay ataque. Entonces te pierdes del contexto, te pierdes la narrativa y te pierdes la organización no secuencial de la historia. Eso es lo que sucede con lo digital, con el post-internet. No sé si me están entendiendo. ¿Y eso será literatura? Cuando ya utilizas otros medios que los literatos han usado, ya les puse varios ejemplos al peruano que Vargas Llosa, a este de Son de Mar, que a muchos otros autores que no los tengo ahorita en cabeza, pero van mencionando siempre algo y tú tienes que tener ese algo de referencia para entenderlo. Es como si tu personaje fuera fanático de un nombre de un reggaetonero famoso. Bueno, un personaje que sea un detective y descubre todo gracias a las letras del reggaetón. Todo así, ¿cómo que? Eso es imposible. Y siempre caiga el reggaetón exacto para descubrir quién fue el asesino. Empiezas así, y si no sabes nada de reggaetón, ya te chingaste. A eso voy con la fragmentación y de hablar personal, ¿sí? De hablar de algo que tú sí conoces y de ahí el mundo va a entender que estás hablando de los problemas. Yo me identifico por 2, por 3, por 4, porque hay mucha gente que se identifica con este tipo de literatura. ¿Hasta ahí preguntas? Para empezar con lo otro peor, y los grandes autores. Varias preguntas, profe. Bueno, ahorita me acaba de marear más, pero por ejemplo, esto de la literatura, de lo digital, por ejemplo, el contexto ahora, de que quiero ocupar audios, imágenes, bueno, para mi percepción es que lo está forzando a hacerlo interesante, digamos, desde un punto más comercial, de que la gente se sienta más atraída, ¿no? Y luego ya desde el otro punto, entonces me surgen unas preguntas entonces, ¿para qué escribimos, digamos? ¿O para qué estudiar literatura? Si es que al final uno hace de su obra lo que se le antoja, ¿no? Y luego, igual acá, bueno, estaba hace rato curioseando, por ejemplo, un referente es el Premio Nobel de la Literatura. Y ahí ves por qué los han premiado y son por diferentes cosas, digamos, o sea, ni siquiera sigue una estructura como tal, ¿no? Un aporte en tal Uh-huh. cosa o en tal cosa, ¿no? Entonces... Bueno, me mareó la verdad. ¿Mario bien? ¿O para más preguntas o menos preguntas? Me mareó bien, digamos. Ok, muy bien. Sí, Andrés, gracias por la colaboración, Bruno. O Enzo. Sí, Andrés. Tremendo robo que Rayuela no haya recibido el Nobel. Tremendo robo, la verdad. Qué robo más grande, Dios. Ay, pero si cualquiera recibe bien, es como los Óscares han dicho algunos, ¿no? Lo compararon así. Sí, tremendo robo que Cortázar o Borges no reciba por sus contribuciones literarias que tuvieron, pero ay, cada cosa que hay. A ver, vamos a hablar de este personaje. No sé pronunciar su nombre. Quien sepa y se anime, adelante. Este cuate utiliza textos, voces y perspectiva.
porque justamente en esta novela quiere que tú entres en el caos y tengas tu propia, obviamente, subjetividad, como si no fuéramos subjetivos, ¿no? Pero te hace toda esa, ah, esa performance, no sé si está bien dicho performance la palabra, pero todo esa eh, plataformas. Recuerden que muchas de estas obras, y hay hasta se están quejando muchos de los booktokers, de que ya basta de que escriban tanto las porquerías que hay es el Wattpedia, lo mencionaron acá, es el que uno escribe lo que quiere ahí y puede publicar su novela, y si la gente lo consume, Wattpad. Wattpad, gracias. Sí, 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 tú Alejandro lo mencionaste. Cuéntanos un poquito del Wattpad, por favor, para que la gente aquí critiquemos y digamos, como Bruno, ¿para qué entonces literatura? Básicamente se popularizó porque mucha gente hacía fanfictions. Ya, Entonces ponían a sus artistas favoritos en situaciones ficticias, que a toda una base de fans ya les gustaba. Entonces creaban historias narrativas alrededor de esa ficción. Y la plataforma vio que se alimentaba y mucha gente generaba ciertas tendencias, así empezaron a convertir. se cortó, ¿alguien más se le cortó? A todos. Creo que solo al... Se cortó. Alejandro, ¿lo escuchas? Justo estaba. Todo se cortó, se que congeló el pobre Alejandro. Está Ya, congelado. ese es Wattpad. No quiere que hablemos. Ese es. Nos están escuchando los Wattpatenses. Wattpatenses. Mientras tanto, te respondo, Bruno, con una pregunta. Si van a hacer lo que quieran, tú sé uno de los que detengas, de los pocos justicieros, de los pocos que tienen una capa y digas, momentito, esto yo no lo voy a aceptar, por esto, por esto, por esto. Entonces, a eso yo voy. ¿Para qué entonces estudiar literatura? Porque tú tienes la decisión también de definirlo. Estamos en ese trabajo, tú tienes que tener ya tus criterios, empezar a formarlo. No te digo ya, pero ya empiezas ahorita y tal vez cuando salgas digas, no, estaba equivocado y esto amplío. O ya no sé lo que es literatura. Entonces, ¿por qué reafirmé esto? A eso es que tú tengas la capa y la espada y seas el héroe que digas, o los detengo o los fomento. Sigan escribiendo. O sea, vas de ser decisión o vas a encontrar tercera, cuarta, quinta solución en eso. Más allá, ¿no? O sea, un término de censura, digámoslo, ¿no? Porque eso igual hay harto acá, ¿no? Que se puede ver, sino, es que por la costumbre que yo tengo, digamos, de mi anterior carrera, es que llevas la doctrina y ya, o sea, lo que Y ya. es, o sea, como dicen, con el cacho, lo que se ve se anota, ¿no? Entonces, yo estoy acostumbrado a eso. Y ya que estar, que uno diga esto y otro diga eso y sean opuestos, ¿no? Me marea bastante. Ni modo. Bien, mientras se conecta Alejandro, ¿alguna otra pregunta para que siga con el otro que ha cambiado un poco la estructura? A ver, dime 2 segundos. Mm, Lo está en el chat. Egan, no sé si está bien dicho. Esta persona se eh, muestra muchas diapositivas, presentaciones de diapositivas, eh, pero la pregunta es, ¿ellos han escrito en un libro? Imposible. O sea, esto es porque todos tienen iPad o, ¿qué se llama? Tablet, celular y está escrito para ese formato. ¿Quiénes de acá leen en celular? ¿Quiénes de acá tienen su Kindle, su Kobo, su tablet? La mayoría va a querer, bien drogadicto, abrir y oler la tinta, ¿no? O sea, hay que admitir que somos parte de la droga, o sea, nos gusta, libro nuevo. A veces plastificamos nuestros libros antiguos para que las tintas
nuevamente adquieren ese olor. Adelante, Estefanía, dime. ¿Cómo? Bueno, en mi caso, a mí me gusta mucho el olor de los libros antiguos. Mi padre tiene una biblioteca gigante donde tenemos libros que hemos pasado de generación a generación. Siempre ese típico olor al libro antiguo que no se compara, aunque soy fanática del PDF y en EPUB, no se compara con tenerlo físicamente, oler y ver a veces hasta las anotaciones de mi abuelo o de mi padre y ver ahí lo que se analizó de generación a generación. Las visiones, genial, qué buena lectura estás llevando, leer el pensamiento de otras personas y lo pensaban y cómo lo pensaban. Genial, eso es ser bendecido. Bien, Estefanía. Sí, Andrés, adelante. Ya es que a veces no encuentras así edición física y tienes que tener PDF nomás, la verdad. La cantidad de libros que tengo que leer en PDF porque no lo encontraba así en tipo, no sé, no encontraba ediciones en su idioma original acá. Es todo un trip, digamos, que leer las ediciones ya en el idioma original, tipo Las Flores del Mal, las tuve que leer en PDF porque si no, pucha, no había de otra, digamos, encontrar una original aquí en francés. Claro. Y que te manden y todo eso es un problema. Sí, eso sucede. Por eso, entonces, en esa necesidad se empezó a crear lo digital, de contar eso. Es como una adaptación del mercado que creo que fue Max el que dijo que hay una ver cómo está sucediendo y a veces respondes a eso. Por eso es la que la gente ha empezado a hacer ese tipo de literatura que le llamamos digital, donde hay hipertextos que no son lineales, ¿sí? Es decir, que no pertenece y no está en la misma plataforma o en la misma PDF. Es más, ¿cuántos no han leído en el PDF y había bueno, sobre todo cuando son trabajos prácticos, hay los enlaces para ir a ese trabajo, ¿no? Ustedes y ese enlace en la bibliografía te mandaba al trabajo donde se inspiró tal cosa. Existen en la narrativa eso también, ese trabajo que te mencionan de libros así. No crean a Borges porque él se inventaba libros. Por último tenemos la ecocrítica o literatura ambiental. Esto también es parte de los 70 que se fue consolidando en los 90 y los 2000 que tuvo mucho más color, que ya saben lo que es. Uy, ya nos hemos pasado de tiempo. Entonces esto lo dejamos para la próxima y no sé si tienen alguna pregunta. Muchas. Bien, entonces les voy a dejar que hagan su diario de aprendizaje. Por favor, vuelvo a repetir, pongan nombre, apellido y el título en su diario de aprendizaje, por favor. Cualquier cosa, estoy acá. Eh, Pregunten nomás. ¿Sí? Si no tienen alguna pregunta, bueno, sigo acá. Ya, entonces ya pudo leer El jugador de Dostoyevsky. No, todavía no, pero lo tengo ¿Cómo pues? prometido ahí. Así soy yo pues. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues?
perdón, Enrique, por mandarte tantos mensajes y borrarlos. Es que estábamos indecisas porque varios chicos nos dijeron que están viajando por carnaval, pero que sí quieren entrar y lo que nos hace falta son chicos. Profe, una consulta. Entonces estábamos en Sí, ese dígame. dilema. Sí, adelante, Bruno. Referente al trabajo, acá, y bueno, para consultarle, ¿el trabajo global tiene que, bueno, estar dentro de las 5 a 10 páginas o solo el desarrollo? Solo el desarrollo. Solo el desarrollo. Sí, pero introducción es solo una página, conclusiones y recomendaciones es otra página, bibliografía será, depende de ti, una página o dos páginas. Yo generalmente mis bibliografías son 5 páginas, generalmente, pero eso depende de cada uno. De 5 a 10 páginas el desarrollo. Gracias. Ahora una opción es, no sé si se puede mover la audición para el 15, sería el 15 de marzo, porque el 8 igual había sido el corto. Hola, y la cosa es que es el corto y eso igual perjudica. Entonces, sería el 15 si se puede, pero si no, hacer otra audición para chicos. Pero a ver, ahorita lo que estoy yendo a ver es cuántos inscritos hay y depende de eso ver, porque es que la máquina es que justo uno de los chicos que quería entrar me dice que está inscrito, pero que no va a venir, porque justo va a ir al carnaval de Oruro. Así que puede que varios hayan hecho eso de inscribirse y no van a venir. Eso, Enrique, no sé si tal vez podríamos moverlo en la audición para el 15, pues se me ha ido por completo. Aquí es el corso, y es el carnaval de Oruro, pucha, y la mayoría creo que está ahí, no más que todo por fiesta, ¿no? Pero hay la posibilidad de cambiarlo para el 15. ¿Alguna consulta? Iré a buscar mi otro, el libro que les dije, de la autora boliviana.
Me van a pegar, pero no lo encuentro el libro, pero encontré otro de ella que lo tengo guardado para el olor nuevo. Sí, ella se apellida Spedding. ¿Logran leer ahí? Spedding. Miedo y asco en Cambridge. Miedo y asco. En Cambridge es de... Ay, ¿cómo se llama esta autora? Es Catre de Metal, se llama la novela que todos buscan, es de la editorial Plural. Es una de las mejores novelas que muchos, incluyendo Carlos Mesa, lo incluye porque mucha gente lo respeta su visión literaria, lo ha catalogado como las mejores novelas que se han escrito en los últimos años y está en los últimos mitad de este, casi cuartos de este siglo, de esta autora que no es boliviana, pero se ha metido mucho, es una doctora en antropología o da clases en la UNSA. Se dice de Cholita y es, creo, ya sabes, si digo ruso es que es de esos países por ahí cerca, Polonia y todo, no sé de dónde es. Esta autora entonces agarra toda la cultura boliviana y lo pone, lo cuenta desde su visión que tiene. Y, y ahí cuenta, digamos, en este Catre, en esa novela cuenta mucho cómo sucede cuando emborrachas a un tipo y lo dejas para que sea al tío y el edificio no se caiga, que le llaman, lo que antes usaban bebés de llamitas, y dijeron no, eso es Tuyo. suyo, gracias. Cuenta cómo a los paseños hacen con los suyos y cómo empiezan a conseguir gente y cómo van a los lugares. Entonces, les recomiendo, espero buscarlo para la próxima sesión. Si no, me asustaría. ¿Dónde está mi libro? Eh, para que conozcan que se está escribiendo últimamente en literatura. Para muchos, digamos, este novelista de Santa Cruz que escribió American Visa, para muchos es una de las mejores novelas también escritas en el siglo pasado, por si acaso. No este siglo, pero Boliviana es considerada como una de las mejores novelas del siglo pasado. Estamos hablando de que hay grandes obras que nos hacían leer y mencionan eso. Bien, eso sería todo por hoy, pero me voy a quedar para responder o practicar sobre sus diarios de aprendizaje, temas que no han entendido o preguntas sobre historicidad o sobre la filología o esos paradigmas que hablan sobre cómo empiezan a estudiar la literatura o no sé, o alguna otra pregunta que tengan, pero Catherine y no sé, se me fue el nombre, creo que tienen que bajar las preguntas del diario de aprendizaje, no, tienen que responderlo en ese orden, en ese formato, por favor, para que pueda ver algunas cosas y buscar también su, su forma de argumentar ante ciertas preguntas. Eh, bueno, si no tienen algún cuestionante o alguna o algo que les aclare del diario de aprendizaje, hasta el jueves, que esté muy bien y que las comadres no lloren. Bueno, hasta el jueves. Suerte. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estés bien, Max. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Estefanía, que estés bien. Wow, wow, Hasta luego, wow. Enrique. Adiós, que estén muy bien. Adiós, Luego, adiós. profe. Hasta luego, que les vaya bien. Bueno, vaya sorpresa. No hay dudas. Eso es todo. Adiós.